Máximo panoltican, Maxihualmoaxitican, Nican, Bunco Xochimilco. Bienvenidos aquí a Bunco Xochimilco, en esta biblioteca, Amuxcali, Nican Tlaxilacali, Moyotepec, aquí en el barrio de Moyotepec, Nican Xochimilco Altepetl, aquí en la alcaldía de Xochimilco. Y vamos a seguir con este tema del nombre de Cuauhtémoc, de este Tlatuani, el último Tlatuani, el último gobernante de una de las ciudades más importantes de aquí de este valle, como era Mexico Tenochtitlan. Es muy discutido, muy, eh, pues no tan fácil platicar acerca del término Cuauhtémoc, porque como hemos visto en otra sesión, temo es el verbo descender, ¿verdad? Pero generalmente hemos escuchado traducciones como águila que cae, repito, y otras gentes que dicen, no, es águila que cayó. Pero caer es otro verbo, huetzi, eso es caer, ¿verdad? ¿Debería estar huetzi aquí? Pues no está, ¿verdad? Pero un águila puede caer si alguien tira alguien la flecha, alguien la mata desde un árbol, pues sí, cae, pero no va a caer a voluntad, ¿verdad? Puede caer, venir dando vueltas, ¿verdad? Pero cuando viene a voluntad, generalmente vienen este, calculando, ¿verdad? Calculando el espacio con las garras un poco así extendidas para atrapar a su presa, ¿verdad? Pero vienen aquí con las alas así, o pueden venir más rápido, ¿verdad? Pero se ve que vienen así, descendiendo, ¿verdad? A voluntad, no cayendo, no cayendo, o no sin voluntad, ¿no? Pero además, en estos escritos donde se propone, digamos, representar en la escritura, como a la manera de la escritura antigua, representar un águila que desciende, bueno, eh, ya aparece representado, me parece, entre el pensamiento occidental y el de aquí, de los pueblos nahuas, pero se ve un águila, en algunas representaciones, se ve un águila que baja como a manera de caricatura, pero con cierto temor, porque viene con el pico abierto. No baja un águila con el pico abierto si baja a voluntad, ¿sí? No, así no baja así como el pico abierto. Pero bueno, son detallitos que tenemos que ver. Y precisamente la escritura antigua eh, va a ir cambiando ligeramente, o sea, cuando una representación, por ejemplo, en piedra, de un águila, o un jaguar o otro animalito, cuando ya se hacen libros entre los escribanos españoles y los escribanos, digamos, o tlacuilos de aquí, de México o de aquí, de Anáhuac, ya va cambiando. Ese es el caso con el nombre de Cuauhtémoc, que a veces no podía yo explicar bien. Ahí ya entonces ya es una escritura colonial que ya se representa ya un poco diferente. Por eso yo decía que aquí mismo, aquí, si aquí está el águila, Cuautli, pero para aglutinar Cuautli quitamos TL, bueno, está Cuau, y dónde está el verbo temo, o sea, bueno, entonces
Aquí Temo aquí dice desciende, águila. Así se habla. Desciende en presente. Pero, ¿cómo podemos decir descendió? No tiene sentido aquí descendió porque ¿dónde podemos decir que ya terminó de descender? Está en el aire, digamos, ¿no? Así es la representación. Pero además, ¿se acuerdan de que Cuautlesco, digamos, le voy a poner aquí, Cuautlesco es cuando el sol va ascendiendo hacia mediodía, se compara con un águila, que esta águila, digamos, que sube, y Tlesco también está en presente. Tlesco significa asciende, sube. Y si Cuautlesco es lo contrario, digamos, de Cuauhtémoc, que así se concebía en el México antiguo, hoy ya no lo concebimos pues así. Esto viene en los libros. Aquí también está en presente, ese también está en presente, pero la C entonces no es que sea de pasado, porque se está usando para el nombre de una persona. Por eso, sobre todo había un compañero que es muy estudioso de la lengua náhuatl, de la cultura náhuatl. Él comentaba también eso y lo discutíamos, lo platicábamos, que esta C en el México antiguo se usaba como alguien, él, ella, en este caso como el que desciende, este es en presente, o sea, esta C no se tomaría como de Temoc, como Temoc pasado, descendió, sino el que desciende, águila, el que desciende como águila, entonces es el sol. Entonces Cuauhtémoc, el que desciende como águila, atrás de este nombre está que representaba el sol de la tarde. O sea, su nombre era Tonatiuh también, pero se encubre, digamos, a la manera poética como poesía, con esta idea de Cuauhtémoc. Él representaba el sol de la tarde, pero no es el sol que cayó, no es el sol que descendió, sino porque el sol de la tarde es desde mediodía hasta acá. Pero a veces nos hemos acomodado los mexicanos y por eso hay traducciones que dicen, no, significa águila que cayó, porque con Cuauhtémoc, el Tlatoani Cuauhtémoc, con él cayó Tenochtitlan, y como que encaja bien, ¿verdad? No, 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 es águila que descendió, sí, que descendió, este, que cayó, que descendió, igual, ¿no? Pues cayó con ello Tenochtitlan, ¿no? Descendió del poder, descendió de toda la historia, descendió, ¿no? Pero también podríamos decir ahora esto que puede ser el que desciende como águila. Así lo entiendo yo, por eso lo platico aquí. Pero también él mismo se le decía Xocoyotzin. No sabemos, aquí sí no sabemos, debíamos de buscar más, no sabemos si porque era el último gobernante, posiblemente no, o el último de su familia, el último hijo, más pequeño, entonces Cuauhtémoc, o posiblemente de cariño porque era muy joven, era uno de los tlatoanis, fue uno de los tlatoanis más jóvenes, porque Xocoyotzin no solo era el más pequeño, el Benjamín, así, ¿no? Sino que Xocoyotzin también se usaba como algo de cariño a un niño, a un pequeño, así, casi como decir mi hijo, ¿no? No Xocoyo, no Xocoyotzin, ¿no? Pero podría ser para hombre o para mujer. Y como él era, o sea, si le decían Xocoyotzin o Xocoyotzin, porque era muy joven como gobernante, y el Macehual y toda la gente le decía Xocoyotzin, pues tenían razón. O si era de una familia más, el más pequeño, también Xocoyotzin, ¿no?
También queremos comentar precisamente que pues la escritura no es fácil de entender porque a veces, aunque están las imágenes, no dicen directamente las cosas como en español sí, aquí no. Por ejemplo, aquí lo que yo entiendo, como digo, cuau está aquí, el águila, repito otra vez, y el verbo, porque aquí mismo se puede entender ese verbo, descender, desciende en presente. Descender en español en infinitivo y desciende en presente, así desde el náhuatl es desciende, él, ella. Aquí está el mismo, a la vez un sustantivo, cuautli, a la vez un verbo, descender, desciende, el que desciende como águila. Así era la escritura. Pero entonces podríamos empezar a descartar eso de águila que cae, águila que cayó, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos entender aquí el pasado si no está en el suelo, digamos? Porque la escritura náhuatl es muy descriptiva, la lengua náhuatl es muy descriptiva, por lo tanto su escritura también. Por eso era muy importante representar con color, con formas, con dibujos muy bien trabajados, muy bien pensados, acuñados, digamos. Ajá. Y además, si encontramos acá Cuautlesco en los textos antiguos como el sol que asciende hacia el mediodía, pues tiene sentido, porque esto sería lo contrario, ¿verdad? Ujú. Ahora, voy a poner un ejemplo donde hay algo parecido, donde sí temo está en pasado. De niño yo escuchaba si alguien se lastimaba, por ejemplo, Temoc, por ejemplo, Pedro. Esto sí lo escuché. Si alguien decía Coltemoc Pedro, quiere decir que Pedro descendió su hombro, bajó su hombro Pedro. ¿Cómo era eso? Se lastimaba aquí, como que se dislocaba así, y bajaba aquí el hombro así, estaba muy lastimado y no podía levantarlo porque se cayó del caballo, alguna cosa se golpeó aquí. Sí escuché esa palabra aglutinada, así, Coltemoc. Pero aquí sí Temoc, porque no era un nombre propio. Temoc aquí sí, ya, este, como verbo, así pasado, Temoc, descendió, como es de una tercera persona, descendió su hombro, ¿sí? Así como les digo, así lo escuché. Ahí sí, descendió, pero no cayó, porque puede descender un poco, se pone disparejo, ¿no? Si se lastima, pero no cae, desciende un poco, desciende, ¿verdad? Se baja. Entonces, por eso yo digo que el verbo, pues no hay wetsi aquí, en esto. Lo tanto, podríamos empezar a descartar águila que cae, águila que cayó. Bueno, hasta aquí, si tienen preguntas, si tienen comentarios, así vamos platicando. Esto lo escuché yo, todavía se usa. Ahora vamos a ver esa C que les digo de aquí, esa C que podemos ver un ejemplo donde se usa la C para una persona describiendo algo de esa persona. Uh-huh. Vamos a ver si esto nos puede servir. Tilac. Fíjense, aquí está esta C. Se refiere a alguien
Ajá. Pantixtilac quiere decir que es una tercera persona, una persona, Tixtilac como ancho, grueso, que pan, la espalda, como el de anchas espaldas, el de espaldas gruesas, como así que se ven los músculos, ¿no? O ancha la espalda, entonces de espaldas, el de espaldas o la de espaldas así anchas, gruesas, así literalmente gruesas, ¿sí? Así con una C. Ujú. Y otras palabras podemos encontrar que terminan en C, ¿no? Ujú. Pero hoy poco usamos esta forma. Ajá. ¿Tienen preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta, te Ujú, Marcial. ujú. Entonces dice que ahora no se usa mucho la C. Entonces, ahora en el náhuatl contemporáneo, ¿cómo se, cómo se dicen estas cosas? Bueno, digamos, Cuauhtémoc pertenece el nombre a una época, digamos al siglo XVI. Esa forma de nombrar, no sabemos si es a partir de un calendario todavía que pusieron el nombre, pero había diferentes formas de nombrar. Pero a partir de esa época en que vive Cuauhtémoc y en que enfrenta a los españoles, acuérdense que ya entonces todo indígena tendría que ser bautizado. Los perseguían para que fueran bautizados a la fuerza, y los que no fueron bautizados se iban al monte, se iban a las cuevas, a los cerros, no fueron bautizados luego, luego. Pero ¿qué quiero decir? Que esa forma de nombrar como Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Moctezuma y otros, Coyolxauhqui, pertenece a esa época de antes de los españoles, porque después era muy poco lo que les dejaban que pudieran usar nombres indígenas. Acuérdense, incluso a Cuauhtémoc hay un manuscrito donde ya dicen que es el primer católico, porque es uno de los primeros que bautizan, si no es que el primero, lo apresan y lo bautizan. Lo bautizan, no recuerdo si le ponen Fernando tal, ajá. Y de ahí, pues, algunos sí conservan apellidos como los Moctezuma y otros, ¿no? Porque tienen privilegios, porque les dan dineros todavía hasta cierta época. Pero el Macehual, la gente del pueblo, pues no. Y entonces ya no sabemos nosotros ahora, o ya no tenemos la costumbre de acuñar un nombre así aglutinado para un hijo, para una hija, así de esta manera. Entonces, ahí es donde son cosas que ya van cayendo en desuso, igual que ya no nombramos Tlatuani a un gobierno, a un presidente, a una presidenta, ¿verdad? Si lo llamamos Tlatuani, o sea, pues porque podemos retomar un término de hace tiempo y lo usamos, pero ya no lo usamos de forma, digamos, normal o de forma, digamos, natural, cotidiana. Bueno, por lo menos en la región nosotros ya no estamos acostumbrados a acuñar así mucho para los nombres. Y creo que tampoco ya muy poco también para los parajes, para los nombres de pueblos, sino que ya va entrando también, pues le vamos a poner este pueblo en español. Aunque hablemos náhuatl, hay un pueblo que se llama, por ejemplo, Siete Palmas ya. El Gavilán, aunque hablemos náhuatl, pero ya se le pone así en español. O nos va ganando, ¿no? Como digo, hay un pueblo que se llama cercano a Ixcatepec, donde entramos ya para la terracería, digamos,
pero ese está sobre una carretera asfaltada que va de México, de Tuxpan, Tampico. Se llama Teltoc-toc, así lo nombra la gente, Teltoc-toc. Pero cuando uno va a bajar ahí, descender, resulta que hay un señalamiento que dice, casi literal, piedras clavadas. Más o menos ese significa. Piedras clavadas o piedras enterradas, piedras sembradas. Pero dice piedras clavadas. Y entonces cuando, como el chofer habla español, ¿dónde vamos a descender? Oiga, el chofer, bajo en piedras clavadas. Ya le decimos piedras clavadas, aunque hablemos náhuatl. Ya bajamos, ya los que están por ahí, si hablan náhuatl, ya se habla el náhuatl. Así nos va ganando el español. Por eso yo digo que es muy importante estudiar este nombre y trabajarlo y reconocerlo, pero pertenece a una época. Por eso digo que es posible que ya no se haya grabado en piedra, en un monumento, como otros nombres, ¿no? O que se haya trabajado bien como en otros nombres. Sí aparece en algunos códices, pero ya la representación, el águila, por ejemplo, ya está aquí a la altura del hombro, no sé si más abajo en algunas representaciones, pero generalmente los nombres de los tlatoanes en el México antiguo estaban por arriba de su cabeza. La representación de un animalito, de una pluma, de una flor, de una flecha, de un algo, estaba hasta por arriba de su cabeza. Y se va notando cuando ya va cambiando la forma de escritura, se va ya en la colonia, ya los dos pensamientos va bajando así. Y también ya no tiene la misma, que sería la misma calidad de la escritura, del dibujo, del trazo, ya va cambiando, ¿verdad? Por eso yo digo que, pues, esto ya ahora es una cosa difícil para nosotros, aunque hablemos náhuatl, de acuñar y pensar en nombrar a un hijo o un descendiente con nombre, con esta complejidad de Cuauhtémoc. ¿Alguien más? Pues muchas gracias, Martín. Le voy a leer algunos, algunos comentarios y también les pedimos a los que nos ven que si tienen preguntas, pues las vayan escribiendo y las vamos leyendo. Dice Azul Violeta, aquí en TikTok dice Ascat es nuestro apellido. O sea, todavía perdura, ¿no? Ascat, que viene del náhuatl. Aquí en Facebook, el señor Francisco Wishtemi, que es quien nos ve desde El Salvador, dice Jack Donald Temastiani, saludos desde El Salvador. Pueblos nahuas somos del centro y occidente del país. Entonces, agradecemos. Saludos también. Qué bueno que nos siguen. Como que nos siguen hasta allá, hasta El Salvador. Sí. Luxes Z nos dice: mis respetos por no solamente ser profesor, que sabe 2 idiomas, sino que aparte es poeta. Entonces también Gracias, agradecemos. Kamati. Saludos desde el norte de Estados Unidos. Aquí hay una pregunta. Nos pregunta Leticia Saotome. Dice: maestro, ¿qué significa Cuateconzi? Si se escribe así. Bueno, ella lo escribió con ajá, aquí, cua. Ajá. Bueno, cambia entonces un poco. Este tsi generalmente viene de tzin, así, tzin, pero tsi a veces se pierde fácilmente la N. Quiero suponer que este apellido Nahua es de Tlaxcala o del sur de Veracruz, allá por Zongolica, por esa región, o Puebla. Pero este viene de Comitl, y tzi o tzin significa pequeño,
o también puede indicar respeto. Y, o sea, tecon, aquí este es cómic o vasija, cómic, pero sí es cómic, pero cómic, así, cuando se aglutina, esto se pierde TL, se pierde I y la M se convierte en N, digamos, y queda con. Pero tecon también significa como tecómic, tecon puede ser un guaje o puede ser una vasija de barro. Y cua quiere decir como cabeza, de cuaik. Ajá. Entonces quiere decir como, lo que yo entiendo es como la vasijita, ajá, así la vasijita como cabeza, o sea que tiene forma de cabeza, ¿sí? Ajá. Pero también puede ser la misma cabeza, ajá, porque nosotros en la Huasteca, en la región, decimos no cuatzontecon. Fíjense, pero si yo quiero decir de mí mismo no cuatzontecontzin, digo mi pobre cabecita vasija. O mocuatzontecontzin, tu pobre vasija, tu pobrecita vasija cabeza. ¿Sí? O sea, cabeza se toma eso como una vasija. Pues tiene forma de vasija, ¿verdad? De cántaro, de así. Pero dependerá del contexto aquí. Entonces aquí si es un apellido, ya sea que hayan tenido privilegios esta familia nahua y les ponen tzin, le usan tzin, ¿sí? Uh-huh. O es una forma de decir cabeza, o es una forma de decir una vasija que tiene forma de la cabeza, ¿verdad? Ajá. Pero eso es lo que puedo entender. Repito otra vez, sí, respeto o diminutivo con vasija, cántaro, vasija honda, redonda, té, como algo duro, que a veces son los guajes, así le decimos, así se les dice, atecon, si lleva agua, el guaje, atecon, ¿sí? Es una vasija o guaje, y aquí la idea de cabeza. Ajá. Pero claro, habría que ver, digo, ese apellido de dónde viene y si tiene un origen, una historia, por qué les ponen así. La persona que pregunta a lo mejor nos puede decir más y podemos seguir trabajando sobre esta palabra. A ver, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Sí, pues bueno, lo invitamos a que nos diga, a ver qué nos puede decir. Pero mientras seguimos leyendo algunos comentarios. Pues, por cierto, aquí el Cheque dice saludos, aquí en TikTok dice saludos del norte de los Estados Unidos. Tenemos un grupo aquí de que practicamos danza azteca en Detroit. Entonces, saludos igual. Sí. Allá. Vamos a leer aquí algún comentario en Facebook. Dice Elvia Solares, saludos desde el semillero Zacapan. Dari Sánchez dice, saludos, buenas tardes, maestro. ¿Cómo traduce el gentilicio Mazahua y el topónimo Mazahuacan? Uh-huh. Mazahua. Sí, ese es más fácil. Mazahua. Es que gua en náhuatl es poseer, tener. Mientras que masa se refiere a venado, mazatl. Pero como hay aglutinación, aquí la TL no aparece, no debe aparecer, se suprime. Entonces, Mazahua, si yo digo Daniel, aquí está el compañero Daniel Mazahua. Entonces quiero decir, Daniel tiene venados, posee venados. Es una forma de decir así. Ajá. Y Mazahuacán ya es un poco diferente. Ya quiere decir, vamos a poner aquí, Mazahuacán, así como tal está,
Ajá. Mazahuacán quiere decir que hay un lugar, un terreno, una tierra que posee venados. Entonces se entenderá que una tierra de venados, lugar que posee venados, ¿verdad? Como esa zona que se le llama Mazahua allá en el Estado de México, puede ser esa zona o puede ser como otros dicen, otra zona, o sea, muchas zonas de venados como la Sierra Mazateca, también dicen que ahí hay muchos venados todavía y por eso se llaman mazatecos, mazatecas, aunque está castellanizado, pero es de la idea de venados o Mazatlán, ¿no? ¿Sí? Y de ahí se toma a veces el gentilicio, la identificación de un pueblo, ¿no? Se identifican como venados porque hay muchos venados, ¿no? Y entonces la gente dice, somos venados y tienen danzas de venado y demás, y comen venado y usan la piel y usan los cuernos y demás, y aprenden a veces a a ser como venados, ¿no? ¿Verdad? Esa es la idea con los animales, ¿verdad? Ujú. Cómo nos vamos acercando con los animales, nos vamos asemejando. Ujú, Muchas gracias, Temastiani. Le sigo leyendo algunos ujú, comentarios, ujú, algunas preguntas. ujú. Chris Spela nos dice Piali. ¿Quién? Responde Chris Pellman. Ajá, Nos dice Piali. Le respondemos Piali. ajá, Nos envía saludos. ujú, Emiliano Rojas dice: aquí estamos aprendiendo sobre nuestras raíces. Saludos, mi estimado amigo. Nos los envía por Facebook. ujú, Vamos a leer aquí ujú, un poquito en TikTok. ujú. Eh, Nos pregunta Almamar, ¿dan clases constantemente? Sí, estamos aquí transmitiendo todos los sábados. A las 4 más o menos empezamos. También damos clases en línea, pero ahorita ya están llenos los cupos. Pero Ujú, también damos clases en línea constantemente. Este, Aquí le voy a leer alguna pregunta. Dice Sandra Yunatsi Simón. Hola, ¿qué significa Yunatsi? Es mi segundo nombre. Muchas gracias. ujú. Yunatsi, me suena más como purépecha. Ajá, Yunatsi, porque cuando es náhuatl ya entendemos más rápido las raíces, pero Yunatsi más parece como el nombre purépecha. Y sí he escuchado nombres con terminación tsi, tsi, y no tsin, como purépechas. Pero bueno, había que preguntarle si su familia, de dónde toma ese nombre, si lo toma de internet o por la región de donde son su familia, sus abuelos, antepasados, también a veces toman, toman los nombres, ¿verdad? Ajá. Como alguien aquí, aunque nazca en la Ciudad de México, un papá o mamá, y si son, por ejemplo, de Chiapas, pues a lo mejor ponen un nombre muy de por ahí de los pueblos, ¿no? O si es de Oaxaca y es de zona zapoteca, pues les ponen algún nombre zapoteco, ¿no? O mixteco, si así, ¿no? Tengo amigos mijes y que ya nacieron aquí sus hijos, esas familias, y tienen nombres en su lengua, porque ellos todavía hablan, aunque ya sus hijos hablen poco, pero les han puesto nombres en su lengua, ¿no? A veces así. Entonces lo que le preguntaríamos es, ¿de dónde toman sus papás ese nombre? ¿De internet? ¿De los libros? ¿De sus abuelos, abuelas? ¿De sus pueblos? ¿Sí? Para ir aprendiendo también a ver si ese nombre, si es náhuatl, yo opino que puede ser de otra lengua. Yo opino que puede ser purépecha. Yunatsi, ¿verdad? Ajá. Ujú. Entonces, gracias, Temastiani. Aquí le voy a leer otro. Dice Quetzalayatzin. Justo. Disculpe mi nombre, ¿qué significa? Quetzalayatzin. Ah, está muy bonito. Aquí sí pareciera que se pierde la N también.
Aquí sí más parece náhuatl porque aya se refiere a ayat, lo que hoy llamamos ayate, ¿verdad? Así para las semillas, para las siembra. Itzin, pues el diminutivo o cariño. Y quetzal, generalmente aquí no es el pájaro quetzal, sino algo hermoso, precioso, como el ayate o ayatito, precioso, valioso. Porque hay ayates de ayates, ¿no? Hay un ayate de costal, de esos de plástico, de costal de isle, que raspa, pero hay ayates muy finos todavía, que lo hacen en la zona otomí todavía, son muy bonitos. Y todavía podemos reconocerlos como eso, como un Quetzalayatl, Quetzalayatzin. Uh-huh. Sí. Gracias, Sebastián. Les sigo leyendo aquí algunas preguntas. Uh-huh. Dice Armando López, dice, ¿qué significa Ahuatzin? Es un apellido. Ahuatzin. Uh-huh. Sí, es que habría que ver de qué zona es, de qué región es, porque agua, así, se refiere a veces a una espina fina, una espinita fina. Ajá, ese es agua. O sea, aguach, viene de aguach. Pero entonces de ahí puede decirse aguatzin, aguatzin, algo así como espinita fina, aunque huitzli es espina, pero es una espina muy, muy dura y todo, pero las espinas llamadas aguat son casi imperceptibles, casi transparentes, como el aguate que tienen algunos pastos, zacates, que si uno abraza el zacate, se espina, se llena de agua. Así decimos, me llené de aguates, me aguaté, porque se quedan las espinitas aquí, en los brazos, y luego pican. Y si los pone uno al hombro, te pica la oreja, el cachete, todo, te pica porque es una espina muy fina. Y no te das cuenta a veces cómo se queda en la piel. Ese es aguat, pero también aguat puede ser una especie de animalillo muy minúsculo, como una sarnita que casi no se ven los animalitos, pero te pican, ¿no? Ajá. Un insecto muy pequeño. Ajá. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la Huasteca conocemos un animalito que se llama chichilzáhuatl, pero claro, aguatl, ahí está. Este, pero es un animalito muy pequeño que que está en los hormigueros y que nos puede subir al cuerpo y puede introducirse al cuerpo y se pega en las axilas, en las ingles. Y se ve rojo y a veces es difícil sacarlo así. Ajá, una cosa muy minúscula. Pues es lo que puedo decir, pero también lo interesante es que nos dijeran si ese apellido o ese nombre, náhuatl, es de la región de Zongolica o es de Tlaxcala o alguna región de Puebla. Ajá. Muchas gracias, Sebastián. Le voy a seguir leyendo. Ahora vamos a poner una pregunta aquí de YouTube. Dice Gerardo Tavares, 7386. Gustazo descubrir sus clases, maestro. Saludos, Mahawa. ¿Sabe qué significa Mahawa, Ixtapas y Guatanejo? Mm, Ujú, ujú. Vamos a ver, a ver. He escuchado ese nombre, Mahawa. Suena náhuatl, ¿no? Suena náhuatl. Ajá. Pero
no sabemos si es un nombre de algún pueblo, de alguna playa, de alguna comunidad, y no sabemos cómo se escribe. Suena como con J, ¿verdad? Mahagua. Ajá. Suena náhuatl, pero esto puede ser poseer. Este puede ser de Mike, pero mano, a veces no es exactamente una mano, sino la idea de una extremidad. Por lo tanto, si se refiere a un pueblo, a un lago, ¿no? No entendemos fácilmente aquí, ¿no? Pero sí, lo que sí puede ser, sí está muy cercano al náhuatl, lo que aquí no es fácil entender, pero sí es más fácil entender Iztapa como Iztapan, ¿verdad? Con N. Iztapan quiere decir sobre la sal. Si posiblemente sean ahí lugar de minas de sal o hay sal, Iztapan eso significa, sobre la sal, en la sal. Ajá. Y lo demás, Zihuatanejo, que son lugares bellos, que sí he estado por ahí, me gusta mucho esa zona del Pacífico, muy bonitas las playas, los lugares, ¿verdad? Sigua, pues aquí sí parece Sigua muy claro, ¿verdad? Mujer, pero Zihuatanejo, no sabemos si este Jo es Co, ¿verdad? Y aquí es Tla, no sabemos, pero sí dice algo de mujer, ¿verdad? Pero lo demás, Tanejo, está muy castellanizado, no sabemos si ese Jo por lo menos es Co, y lo demás está describiendo cómo es el lugar, pero ese lugar tiene algo femenino o es algo de mujer, de mujeres, eso sí aparece, o sea, sí es un nombre en náhuatl, ajá, eso podríamos decir. Uh-huh. Muchas gracias, Timastiani. Le voy a leer otro aquí en TikTok. Dice Jesús Mazat. Dice, maestro, ¿me puede ayudar con la palabra Olinka? Uh-huh. Uh-huh. No sabemos si es así. Yo digo que Olinka no debe ir con dos Ns, digo con dos Ls. Olinka, no sabemos si Olinka sea totalmente náhuatl o si es algo nuevo, porque lo que hemos visto es que hay una escuela en México que se llama Olinka, una escuela cara, ¿verdad? Allá por dónde, pues hacia CU, hacia allá, ¿verdad? Se dice que es una escuela cara, nunca he entrado ahí. Parece náhuatl, ¿verdad? Parece náhuatl, porque Olin sí se reconoce como náhuatl, pero no sabemos también si sea otro idioma o si sea una composición que hicieron, Olin y más K, de algo a algo más, que sea en español, ¿verdad? Pero sí es claro que Olin, o sea, sí parece más náhuatl, ¿no? Pero a veces Olin también puede ser de otro idioma. A ver, ¿qué dice la persona? Ajá. Pues todavía ahí había que ver si este Olinka como apellido, todavía ahí nos pone a dudar porque sí podía ser nombre en náhuatl, apellido, pero también podía ser el apellido en otro idioma y por eso esa escuela también se llama Olinka. Había que ver, o si se toma del náhuatl, no sé cómo se representa esa escuela, si tiene
logotipo con relación al movimiento, ¿verdad? Algún círculo, algunas líneas, curvas, algo, podría ser entonces que sí hayan tomado Olin del náhuatl como movimiento, más K, CA, no sabemos de otra, que hayan aumentado algo más, ¿no? Porque también es cierto que hay en los negocios o escuelas o instituciones ahora se usan nombres en náhuatl, pero también se les pone un poco más. Como Olin Yolistli es algo más nuevo. Ahí está el Olin, ¿verdad? Parece el Nahui Olin, ¿verdad? Y sí tiene aquí la idea de movimiento. Entonces es posible que sí, Olin sea del movimiento, o sea, del náhuatl, pero dudamos un poco de la CA, que a lo mejor la hayan aumentado por algo del español y además porque está cerca de Olin Yolistli. ¿No está cerca? Un poco, ¿verdad? Pues sí, pero sí, entonces por el logotipo, digamos, por lo que hace el diseñador ahí, que tiene idea de movimiento, pues sí parece relacionarlo con movimiento, ¿no? Es como ahora muchas instituciones y demás toman no solo del náhuatl, ustedes han escuchado el nombre de un banco y ese banco toma un símbolo maya, es un banco en México, ¿verdad? Toma un símbolo maya y ahí funciona, ¿verdad? Algún negocio, alguna cosa así como, podría ser como Cementos Cuauhtémoc, por ejemplo, ¿verdad? Uf, sí, ajá. Y toman un dibujo, un elemento de la escritura náhuatl y ya se plasma y ya es algo nuevo. Entonces, dudamos un poco, pero sí está claro, Olin, ¿verdad? Ujú. Gracias, Temastini. Pues vamos a leer algunas cuantas más y vamos terminando. Ujú, Le voy por a el leer tiempo. de Facebook. Ujú. Dice Lingo Tatú Ocelot Popocatsin. Dice, ¿qué significa Popocatsin? A mi conocer, hombre de humo. Platicando con un hablante de la región de Tlaxcala, mencionó que es niña. ¿Está correcto? Buen día. Mm, sí. Popocatsin, así. Ajá. Popocatsin. Ujú. Sí, ese sí, yo he escuchado el apellido Popoca sobre todo de Tlaxcala, y sobre todo conservaron muchos apellidos en Tlaxcala por su situación histórica, pero sí, aquí a primer ojo, Popoca es humear, ajá, como Popocatépetl. No sé si la persona de Tlaxcala nahuablante dice la traducción de niña por lo de Ichpocatzin, que así se le puede decir también a una niña, Ichpocatzin, pero también se le puede decir a alguien, una jovencita, muy jovencita, Ichpocatzin, de 13, de 12, Ichpocatzin, por eso de poca. No sé si ahí se confunde, pero también ahí sería importante que investigar sobre ese origen de ese apellido, más en esta región de Tlaxcala, y si hay otros Popocatzin, a ver qué dicen ellos, y si hablan náhuatl y cómo usan ese apellido. Para mí, Popocatzin como
es el verbo humear más tzin, porque es persona, o sea, porque ella es nombre o apellido de persona, Popocatzin, o sea, cariño, respeto o diminutivo tzin. Pero para mí Popoca es humear. Así lo vamos a encontrar en el diccionario. Ajá. Pero aquí ya está usado como para persona. Entonces, ¿cómo puede ser si es apellido? Humear, que humea poquito, o que humea el respetable que humea. Puede ser, puede ser. Es que no es fácil, pues, traducir algunos apellidos, algunos nombres. Ahora, porque, como digo, ya no los acuñamos, por lo menos en la región, ya ya también muchos quieren llamarse Luis Miguel o Joan Sebastián, otros nombres, ¿verdad? Ajá, porque pues ya nos llegan todas las músicas, todas la modernidad, ¿verdad? La televisión, la radio, todo nos llega, nos apabulla y entonces nos vamos cambiando los nombres, pero qué bueno que hay gente que conserva sus apellidos nahuas y que los porta orgullosamente, aunque es cierto que algunos sienten que es lo contrario, que les pesa porque se burlan de ellos, pero hay gente que quisiera tener un nombre, un apellido o un nombre en náhuatl, no lo tiene, no puede tenerlo, y hay gente que sí se lo pone, ¿verdad? O lo asume, está bien también, como gusten, ¿no? Pero no es fácil portar un apellido. Si en algún momento del país, de la historia, se burlaba la gente, decían que no eran apellidos, los apellidos nahuas y otros apellidos de otras lenguas también. Y por eso también la gente prefería quitarse ese apellido. Prefería quitárselo, ¿verdad? Y entonces, pero ahora parece que hay un revalorar, una revaloración de esto y a muchos papás lo he escuchado, lo he visto, que les ponen nombres a sus hijos en náhuatl. ¿Sí? Acabo de estar allá en una chinampa, donde llegó un niño que se llama Xucoatl y él muy orgulloso siempre desde niño, yo lo conozco desde más chico, de su nombre y todo, y sus papás también. Y qué bueno, ¿no? Son de acá de Xochimilco, que algunos papás retoman los nombres para sus hijos, no solo para sus hijos, para sus gatos, para sus perros, para sus negocios, ¿verdad? Eso es bueno, ¿no? Pues es bueno para la lengua náhuatl, para el desarrollo de la lengua náhuatl, para la recreación de la lengua náhuatl, para el rescate de la lengua náhuatl. Aunque sabemos que muchos otros compañeros mixtecos, zapotecos, mayas, mijes también están haciendo lo suyo, también trabajan sobre sus lenguas, ¿no? Qué bueno que ahora hay más apertura. Uh-huh. Pues, gracias, Sebastián. Y pues, ¿le parece si respondemos una última pregunta? Aquí ya la tenía guardada. Dice, de Eri, aquí en TikTok, dice, ¿qué significa el nombre de mi hermana? Era Amalinali. Uh-huh. Bueno, Malinalli es una planta que sí puede ser enredadera, pero también puede ser como una especie de zacate, de pasto que se pueda torcer así, que se use para torcer, que al torcerse se haga más fuerte y que se puedan amarrar con eso ciertas cosas. Y quiere decir que es una planta acuática. Ajá. Eh, Eso es lo que dice. He escuchado mucho este nombre, pero lo que yo he visto es que por aquí, por ejemplo, hay una especie de zacate que se llama Zacamalinali. Ajá. Y se encuentra muy cerca del agua, allá por Zacapan lo escuché,
pero también puede ser otra planta más cercana al agua como enredadera o como una especie de pasto que se preste para torcer, para hacer cosas, amarrar, hasta hacer a lo mejor objetos. En la Huasteca, Malinalxochitl es una flor, se dice, de enredadera, que es una flor muy apreciada que se da en el cerro. No tiene la A porque no es acuática, se da en el cerro y se dice que es muy apreciada esa planta Malinali, y la flor que da se llama Malinalxochitl. Ajá. Pero esta me parece que es una planta acuática y por eso este nombre sobrevive o se usa aquí más en el centro, porque aquí los pueblos nahuas como Culhuacan, Xochimilco, Chalco, Mexico, Azcapotzalco, pues son lugares donde eran zonas lacustres, ¿no? Donde hay mucha agua. Y posiblemente de ahí haya nacido que tomaran como para nombrar a sus hijos, sus hijas, esto de Amalinali, aunque hoy parece ser como nombre de mujer, posiblemente antiguamente posiblemente haya sido para hombre y mujer, porque era distinta la forma de nombrar a las personas. Uh-huh. Bueno, gracias, Temastiani. Entonces, pues con eso terminamos. Uh-huh. Les invitamos a todos los que nos ven pues, a seguirnos en las redes sociales. Tenemos YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, claro. Y pues todas las repeticiones las dejamos en nuestro canal de YouTube. Ahí las pueden ver. Y pues también otros temas que hemos tratado por ahí. Pues nada más, algo más que nos quiera decir, Temastiani. Pues que los invitamos que estén pendientes de nuestros promociones, carteles para enseñanza de la lengua náhuatl, que próximamente empezaremos. Y estamos ahí poniendo en las redes cuándo se va a empezar, cómo son los talleres y demás. Están invitados. Uh-huh.